Queridos hermanos, continuando con esta espiritualidad de la Divina Misericordia, este deseo de profundizar en la espiritualidad que nos brinda esta devoción tan maravillosa, digna de estos tiempos, hoy vamos a hablar del tema siguiente, que es justamente la confianza en la Divina Misericordia. Los últimos 3 días hemos hablado de cómo Dios es la misericordia misma, justamente los 3 elementos centrales de la devoción, como espiritualidad, que es Dios que se muestra como la misericordia misma; el segundo, que pide el culto a su misericordia, pide ser adorado en su misericordia como su principal atributo; y el tercero, que la divina misericordia es por medio de esta devoción el Señor quiere preparar a la humanidad para su segunda venida. Todos estos 3 elementos son centrales a la hora de el devoto de la divina misericordia crecer en la vida interior, en la vida espiritual, porque justamente marcan lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos. Ahora, el Señor que se muestra como la misericordia misma y que pide ser adorado como un Dios de misericordia, nos dice cómo tiene que ser esa adoración. Lo hemos hablado muchas veces, y es concretamente por medio de la confianza en la misericordia de Dios y las obras de misericordia. Es también un matrimonio indisoluble. Confianza en la misericordia de Dios y obras de misericordia es el modo concreto con el que nosotros damos culto a la misericordia divina, trinitaria. Entonces, por eso vamos a hablar ahora de la confianza. Porque por medio de la confianza ese es el modo con el que nosotros podemos transformar nuestra espiritualidad. Solamente se van a salvar aquellos que confíen en la bondad de Dios, que confíen en la misericordia de Dios. Miren si no es algo importante para preparar nuestra vida en cuanto a la confianza en la misericordia de Dios. Esto es algo fundamental. La confianza viene a ser como una síntesis de aquello que nosotros, desde hace 2000 años, la Iglesia de San Pablo, profesamos como fe, esperanza y caridad. El Señor de sus apóstoles pedía confianza, que suponía y supone hoy creer, esperar y amar a Jesucristo. Entonces, vamos a profundizar un poco. El tiempo siempre es breve, pero bueno, si lo bueno es breve, 2 veces bueno, dicen. Entonces vamos a tratar de que sea 2 veces bueno. Miren cómo Jesús, por medio de esta imagen, nos da la clave de la vida espiritual. No solamente es una imagen, podemos decir, para los devotos, es para todos los católicos, porque nos enseña nuevamente lo esencial del cristianismo. Jesús, en vos confío. Por eso le pide a Santa Faustina que en esta imagen estuviera escrito de modo evidente la frase Jesús, en vos confío. Ustedes aquí no la pueden leer, porque bueno, esta imagen nunca se preparó para la televisión o para los videos, es muy de la comunidad, y sí está escrito abajo, y para nosotros que vivimos acá en el oratorio de San Felipe Neri es evidente la frase. Habría que acercar la cámara, pero por eso ustedes en todas las imágenes, estampas que hacen apostolado, tiene que estar evidente esta frase, Jesús en vos confío. Entonces, esta es la clave de la vida espiritual. Esta pequeña ejaculatoria tan cortita, tan sencilla, es determinante, y no es una cuestión solamente de repetirla, de que la digan nuestros labios muchas veces, sino que realmente vaya calando en el corazón, que cada vez que uno la dice vaya como el artesano va cincelando la piedra, golpecito, 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 para romper la piedra, y que esa piedra se vaya no rompiendo, sino que vaya tomando la forma deseada por Dios. Una obra de Dios nos ve que somos capaces, porque todos llevamos dentro una obra de arte maravillosa, nada más que hay que saberla esculpir, hay que dejar que Él la esculpa, y ese golpecito del escultor es Jesús, en vos confío, y dejar que el corazón se vaya modelando de acuerdo al modelo que Él tiene de nosotros. Entonces, bueno, por eso es la unión, tenemos que decirlo muchas veces, Jesús, en vos confío, sobre todo en estos tiempos.
ahora acá en la Argentina, pero en el mundo entero, hay tantos países hermanos que nos ven, o nos van a ver porque estos videos quedan grabados, esta frase, Jesús en vos confío, tiene que calar hondo, transformarnos, hacernos ver, aún en medio de la pandemia, la esperanza, el afirmarnos en Dios. Es en medio de esta pandemia donde mejor se va a mostrar nuestra confianza, donde el Señor más va a querer mostrarnos su presencia, su amor, su continua compañía. Hay algo que Jesús le dice a Santa Faustina: yo estoy más cerca de aquel que sufre. Todos aquí vivimos en medio de esta perplejidad, algunos se han dejado llevar por el pánico, el miedo. A veces que nos tratamos como enemigos, a personas que no nos han hecho nada, pero esta situación nos ha enervado a tantos. Bueno, este es el momento de la confianza en la misericordia de Dios, la confianza en la bondad de Dios, no dejarnos transformar por el mal, porque el mal también quiere hacer de nosotros una obra. En definitiva, ¿cuál es la obra del mal? Estropear la obra de Dios. Y lo hace por medio del miedo, lo hace por medio del pánico, lo hace por medio de la desconfianza, lo hace y cuando nos separa de la oración, cuando nos separa de ponernos en presencia de Dios, y nos dejamos arrebatar y llevar por el enojo, o la angustia, y actuamos conforme a esas pasiones y no actuamos conforme a la confianza. Es una batalla la que se libra en el corazón de cada uno de ustedes. El demonio que busca que desesperen, y el Señor que por medio de la divina misericordia quiere que ustedes confíen en Él. No le den el gusto al enemigo de Dios. Al contrario, escuchemos con mucha docilidad estas palabras que Jesús le dice a Santa Faustina, que digamos nosotros: Jesús, en vos confío. Me están arrebatando los problemas, prendo la televisión y veo esto, teléfono, imagen, problemas familiares, económicos. Seguramente lo que venga en Argentina tal vez va a ser tan o más difícil que esta situación. Pero en este momento es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de confiar. Porque la confianza en la misericordia de Dios no es una pasión, un sentimiento. Hoy siento que confío y ese sentimiento me dura hoy y mañana. Y después pasado mañana ya me siento mal, ya no siento la confianza, pienso que Dios no me escucha y ya me entristezco y me dejo hundir. Me dejo llevar por la tristeza, la pena, la angustia, y eso se nota en mis actos, en mis palabras, en mis pensamientos, en mi fe. En cambio la confianza, vamos a ver, es otra cosa, no es un sentimiento. La confianza es una decisión que parte no de la volubilidad de nuestro carácter, que es fluctuante, se siente bien, se siente mal, va y viene, son los sentimientos, son inconstantes, sino que es mucho más alto y más profundo, tiene que ver con la decisión de la voluntad. Yo decido confiar. Esto es muy importante. Cada día que nos despertamos, el devoto de la Divina Misericordia, aquel que quiera hacer de la devoción un camino de vida espiritual, tiene que poner en su interior la decisión de confiar, más que nunca en estos tiempos de pandemia y de pánico, donde nos abrimos los ojos, nos despertamos en la cama y ya como que vienen todas las voces encima que nos invitan a hundirnos, a veces a quedarnos hasta tarde en la cama y no nos queremos levantar y empieza el pecado de pereza. Ahí es donde tengo que decir, no, yo he puesto mi decisión en confiar en Él, no en dejarme llevar, no en el hacer lo que todos hacen. Yo he puesto mi confianza en ti, Jesús. Jesús, en vos confío. Y me levanto a cumplir mi tarea, como esposa, como esposo, como hijo, como hermano, aquellos que pueden trabajar, aquellos que tienen que estudiar, aquellos que están aún con la angustia en las cuatro paredes encerrados. He puesto mi decisión en confiar en Él y cumplir mi deber mirándolo a Él. Aún cuando llegan las malas noticias, Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Para también tener la libertad y el discernimiento ante aquellas cosas que nos quieren bombardear.
porque muchas veces muchos medios de comunicación manipulan por medias verdades para inducirnos por el miedo a ciertas actitudes, a ciertos actos, muchas veces irracionales. Cosas que no hubiéramos hecho antes las haríamos ahora. Y malamente. Entonces, ¿cuánta gente tratamos mal? Porque vivimos exasperados con los pelos de punta, como se dice, que no hubiéramos estado así antes, porque nos hemos dejado llevar por el mal. Nos hemos dejado arrastrar por la corriente. Bueno, entonces, ¿cómo aprender la confianza que Dios nos pide? Esta confianza que supone la decisión de la voluntad. Miren el ejemplo del Evangelio, San Pedro cuando camina sobre el mar yendo hacia Cristo. Si eres tú, Señor, manda que pueda caminar sobre el mar hasta ti. Ven, le dice Jesús, y Pedro comienza a caminar. Recordemos la escena, en el mar de Galilea hay ciertos momentos en el año donde se producen este tipo de tempestades y los pescadores saben que se tienen que ir porque pueden voltear o inundar las precarias barcas que hay. Pedro lo sabía y se ve en medio de esa situación. Es de noche, hay viento, hay olas fuertes, salpica el agua. Pedro, que conoce bien el mar de Galilea, sabe que es imposible caminar hacia Cristo si no fuera por la fuerza de Cristo. Empieza a caminar sobre el mar hacia Cristo. Mientras lo rodea esa violencia de la oscuridad, de la fuerza del mal, del mar, podemos decir, y el ruido. Pedro camina sobre el mar hasta que en el momento decide mover su mirada y empieza a ver que es oscuro, que hay mucho ruido, empieza a escuchar el bramido de las olas, la posibilidad de hundirse, que es profundo, la certeza de la muerte y las olas que lo pueden tapar. Cuando él quita la mirada en Jesucristo y empieza a mirar el mar, se empieza a hundir. Señor, sálvame. Jesucristo lo toma del brazo y le dice, hombre de poca fe. Es como si nos dijera hoy, hombres y mujeres devotos de la Divina Misericordia, argentinos y fieles católicos de todas partes, no sean de poca fe, no sean de poca confianza, confíen en mí. La confianza tiene que ver con el mirar a Jesucristo, tiene que ver con mirarlo a Él. Porque si miramos el coronavirus, si miramos lo que hacen los vecinos, lo que dicen los medios de comunicación, nos quedamos con todo ese ruido, nos mareamos. Supone conocer la realidad, pero mi confianza la he puesto en el Señor. No cargarnos con el mal que muchas veces las medias verdades que nos dicen transportan. Por eso Jesús quiso venir por medio de esta imagen, para que como en aquel pasaje del Evangelio Jesús aparezca en el mar bravío en el que vivimos y nos diga, ven. Ahora en medio de la tormenta es el momento en el que puedes venir y confiar en mí, mostrar tu confianza en mí. Si lo miramos a Él, si miramos esta imagen, si la ponemos en nuestra casa, si rezamos frente a ella, si la hacemos lo más pública posible, compartiéndola, sobre todo lo hacemos que penetre en nuestro corazón, esa frase que Jesús quiere en la imagen, Jesús en vos confío. Podremos transitar este mal terrible, este mar bravío, indemnes, en paz, y salir crecidos, y no dejar que el miedo arrebate nuestro corazón, porque nosotros tenemos que ser testigos de la confianza en Dios, testigos de la misericordia divina, por nuestra confianza de saber transmitirla a los demás. No nos es lícito a nosotros temer, devotos de la Divina Misericordia que conocen la gracia maravillosa que brota de esta devoción, de esta imagen, de la coronilla, de la hora de la misericordia, de la confianza en Dios, en su bondad. Ustedes confían en la bondad de Dios. No pueden hundirse en este mar, en este mal que trajo la pandemia. El mundo necesita que ustedes sean santos por la confianza en la misericordia de Dios. Y como les decía, la confianza supone esa
es la fe, ¿no? Como les dice Jesús a Pedro, hombre de poca fe. Y la fe tiene algo muy particular, dos cosas muy importantes. Primero, la fe supone un aspecto que podemos decir doctrinal y otro un aspecto personal. El aspecto personal es que yo he puesto mi vida en Cristo, mi vida le pertenece a Él, le creo a Él, a la persona adorable y amable, bondadosa, mi Redentor, al Señor, mi vida es de Él. Esto suscita la fe. Esto tiene el que tiene fe. Entonces, de eso depende todo. Y también la fe supone un aspecto que se llama doctrinal. ¿Qué quiere decir? Que a aquella persona que yo amo, a la que yo pertenezco, Jesucristo, yo le creo todo lo que Él me enseña como verdad. Son las dos cosas unidas, el aspecto personal y el aspecto doctrinal. Yo no puedo decir que tengo fe en Cristo si no creo en las cosas que Él me enseña, en el Evangelio, en las enseñanzas de la Iglesia, en el catecismo. Si yo tengo reparo o pienso que no es la verdadera fe, la Iglesia Católica, que todas las religiones son lo mismo, cada uno con la suya. No puedo decir yo que no importa vivir en gracia de Dios, estoy negando la fe, que no hace falta ir a misa el domingo. Bueno, ahora estamos en una situación excepcional, pero fuera de esta situación excepcional, ¿cuántas veces negamos la fe en nombre de la confianza? Y seguramente no agradamos así a Jesucristo y no confiamos en Él. No confía en Él, que está con el horóscopo, el tarot, la brujería, viendo estos programas semipornográficos, por más que bailen muy bien, o aquellas cosas como el Reiki, el yoga, prácticas que nos sacan de la fe cristiana, no tienen nada que ver con nuestros 2000 años de fe cristiana y nuestro modo católico de rezar y de plantarnos en la vida. Entonces, así de importante es pertenecer a Cristo, es creerle a Él, estar a sus pies y escuchar su verdad y creerla, sentirla en lo más profundo del corazón. Y no tener miedo al que dirán, y no tener miedo a la minoría, y no tener miedo a la persecución, no tener miedo a que quede fuera de moda, no tener miedo a ir contra corriente. Eso significa la confianza, eso significa la fe. Entonces, evaluemos cómo es nuestra vida espiritual en todos nuestros temas. ¿Tengo realmente un trato personal con Jesucristo? Y realmente yo le hablo, no solamente de labios, realmente lo conozco a Cristo. Recordemos el pasaje evangélico, aquellos que golpean la puerta del reino. Señor, Señor, ábrenos, dice. No los conozco. Les aseguro que jamás los conocí, les dice. Pero hemos predicado en tu nombre, hemos hecho milagros. Dicen Señor, Señor. O sea, sus labios estaban acostumbrados a llamarlo a Dios. No los conozco. No se había entablado una relación personal con Cristo. Entonces, eso es fundamental. Nuestra espiritualidad supone esa vinculación con Jesucristo y en la divina misericordia con un Señor que se nos muestra profundamente bueno y bondadoso, dispuesto a perdonar cuando con arrepentimiento nuestro corazón se presenta humildemente ante Él. Entonces, queridos hermanos, la confianza viene a sintetizar entonces la fe, la esperanza y la caridad, como decía, y supone esa elección de confiar. Recordemos esto, cada día elegir confiar es una opción. Algunos incluso ponen este ejemplo, ¿no? El marido y la esposa se casan y el amor, dicen que se aman, pero si uno les pregunta qué significa para ustedes amar, a veces es por una pasión que se siente, y cuántos matrimonios lamentablemente edificados sobre una pasión que es efímera, que dura un tiempo y se va. En cambio el amor está edificado también en una decisión, porque es la voluntad la que decide amar a una persona con sus defectos, con sus problemas, con sus limitaciones, pero también reconociendo lo bueno. Y ha decidido armar su vida hasta que la muerte lo separe sobre esta persona. Y es una decisión que se reafirma cada día, en cada hecho, en cada palabra. Bueno, con mucha más razón para con Dios.
Los actos de la voluntad que son superiores a los actos de las pasiones, de los sentimientos. Mucho más superior a la voluntad porque es espiritual. Es decidir cada día confiar en Cristo. Y la confianza se muestra cuanto más cuesta, como ahora, que cuesta tanto, en medio de esta pandemia y en esta situación. Así que la confianza, la decisión de que mirando esta imagen, yo me entrego a Jesucristo, pertenezco a Él. Hago todo lo que tengo que hacer, pero puesta mi mirada en Él. Y no me dejo llevar por el mal que me siembran, todos los que buscan que me llenan de miedo y desesperación. No me dejaré llevar por ello, me dejaré llevar por la paz que brota de Jesucristo, de su amor, de confiar en Él, porque la confianza en Él brota la verdadera que todos buscamos en estos tiempos, que todos queremos, pero no la paz de que, bueno, ya tengo la comida de hoy. No, ya me reconcilié con fulano, ya no me peleo con el vecino. Bueno, es parte, pero la verdadera paz es una transformación interior que brota de que mi vida está dirigida hacia alguien, hacia un bien mayor, muy grande, que me hace entender lo bueno y lo malo que viva cada día. Queridos hermanos, entonces, en medio de esta situación de pandemia, recordemos las palabras de Jesús que aparece resucitado a sus discípulos. Paz a ustedes, la paz sea con ustedes. Es el tiempo de Pascua, la paz que Cristo piensa, no, la paz mientras no esté el coronavirus. No, la paz con ustedes también en la pandemia. La paz de Cristo esté con ustedes. Pensemos si nuestra oración, nuestra vida espiritual realmente nos llena de esa paz de Cristo, pascual, resucitado, que triunfa sobre el mal. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, a todas sus familias. Y hasta mañana, si Dios quiere.